La clase de hoy sería una clase a campo que no la vamos a realizar, por lo tanto hemos tratado de traer mediante distintas fotos de distintas clases que hemos dado con anterioridad, por eso algunas veces van a observar que la especie evaluada es un pino, otras veces un Eucalyptus hydroxylon. Entonces, la clase de hoy vamos a aprender a cubicar el árbol tipo para determinar su volumen. Los objetivos de esta clase son rescatar e integrar conceptos adquiridos en clases previas, calcular el volumen total de la plantación inventariada y su tasa de crecimiento promedio en volumen, adquirir conocimientos sobre los tratamientos silvícolas aplicados durante la gestión de masas coetáneas, desarrollar y o fortalecer destrezas en las mediciones a campo. En la clase anterior logramos determinar los diámetros promedios que caracterizan a cada clase diamétrica. Como dijimos en la clase anterior, cada grupo saldría a buscar un árbol tipo para cubicarlo. Como vimos en clases anteriores, lo que se determinará en esta es la cubicación del árbol tipo para determinar el volumen económico, recordando que el volumen real solo se obtiene cuando se mide directamente el árbol. Otra forma de realizar la estimación del volumen económico es a través de la cubicación. La cubicación consiste en voltear el árbol a lo más cerca del suelo posible, en este caso dice 0,30 metros, y luego al fuste obtenido se lo cubica cada 2 metros. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que esa conicidad que tiene el árbol al cortarlo cada 2 metros queda absorbida, o sea, no es tanta la diferencia entre la base mayor y la base menor, de manera que con ese promedio de diámetro mayor y diámetro menor calculemos las áreas mayores y las áreas menores, de manera de multiplicarlo por la altura y obtener el volumen de este cilindro que corresponde a cada troza, o sea, cada uno de estos cilindros. En este caso tenemos 2, 4, 6 cilindros a los cuales le vamos a calcular mediante fórmula el volumen. ¿Cómo hacemos? Bueno, medimos el diámetro a la base. Generalmente tratamos de medir siempre los diámetros a la base de cada troza. ¿Por qué? Porque la base de la segunda troza también se corresponde con el extremo más lejano de la base de la primera troza, y con eso nos evitamos mediciones. Ahora les cuento, si medimos el diámetro de cada troza basal, tenemos que hacerlo en dos sentidos, porque generalmente no son totalmente circulares las bases. Entonces con ese promedio calculamos el área, como vimos antes que se calculaba el área, luego lo multiplicamos, no lo multiplicamos nada por esa longitud, disculpen, sumamos esa área mayor y esa área menor, y como la troza tiene un largo de 2, la altura de esa troza es 2, se simplifica el 2 de promediar las áreas con la altura. Entonces se simplifica bastante el método de cálculo. Esta fórmula es la fórmula que se aplica para Smaglian, de manera que el volumen, en este caso real, no el aparente, es igual a la sumatoria del área mayor más el área menor, tantas veces como trozas de 2 metros tengamos, más la última, que no va a ser de 2 metros, en este caso es de 3 metros. ¿Por qué? Porque los aserraderos tienen una punta fina que aceptan que es un diámetro, ¿no es cierto? Este diámetro puede ser de 10 y de 12, el más usado es el de 10 centímetros. Para encontrar esos 10 centímetros yo tengo que usar una forcípula donde voy buscando ese diámetro de 10, o si no tengo forcípula puedo medir el perímetro, que en este caso sería de 31,46.
Cuando encuentro ese perímetro, ahí corto. En este caso yo digo que hasta ahí tenía 3 metros la troza, entonces calculo con la fórmula original el volumen real. Por eso en ese caso no se puede simplificar. Esto es lo que se llama fórmula de Esmaña y lo utilizamos para calcular el volumen real del árbol tipo que vamos a ir a buscar al campo después que hagamos el inventario. Eso lo vamos a ver en clases más adelante. Una vez que llegamos al campo, los distintos grupos empiezan a buscar el DAP perteneciente a su clase diamétrica. Este DAP puede ser medido con una cinta dendrométrica que da el valor directo del DAP, recordando. También tenemos que buscar la altura del árbol tipo. En la foto izquierda están usando una vara extensible para ver si realmente es el árbol tipo elegido, mientras que en la derecha, en una plantación de Pinus Elioti, están buscando la altura con la vara extensible y también con un ipsómetro. Una vez encontrado el árbol tipo, se llama al operario quien procede a quitar las ramas basales, porque esta plantación nunca fue podada. En este caso es Pinus taeda, de manera que no moleste cuando lo esté talando a la base. En este momento el operario se encuentra tirando abajo o apeando un árbol tipo que es de Eucalyptus syroxylon. Si ustedes consultan en esta página de YouTube van a encontrar la técnica habitual de apeo. Se establece una cuña en el sentido contrario a donde va a caer el árbol, y del otro lado se establece un corte y luego, corriendo la cuña, el árbol cae hacia donde se quiere. Estas son otras imágenes del corte anterior. Continúa cortando. Acá continúa de igual manera hasta que logra la caída del árbol. Volvemos al pino taeda. Una vez que el árbol es apeado, el operario continúa derramando totalmente el árbol y los alumnos le marcan luego a dónde están los 2 metros para hasta llegar a punta fina, como lo explicamos al comienzo. Acá vemos en la diapositiva de la izquierda cómo trozó un árbol tipo cada 2 metros. Fíjense la cuña a mano derecha en la base, cómo queda esa cuña separada de la base donde fue cortado. En el lado derecho vemos la plantación de Pinus taeda con las trozas. También ven a la base cortada. Acá los alumnos empiezan a medir los diámetros correspondientes, como lo explicamos en la primera diapositiva. Se miden también las ramas por debajo de 10 centímetros de diámetro para calcular el porcentaje de material para trituración o para leña por cada clase diamétrica. Muchas veces son muy ramosas y estas ramas son muy grandes, entonces conviene medirlas para tener una estimación de ese volumen.